Hola chicos, bienvenidos al canal. En la clase de hoy veremos un ejercicio donde tendremos que calcular las velocidades media e instantánea. Así que si les interesa este tema, vean el video completo. El ejercicio dice lo siguiente: un guepardo acecha 20 metros al este de un observador. En el tiempo t igual 0, el guepardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra 50 metros al este del observador. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación siguiente. En el inciso A nos piden obtener el desplazamiento del guepardo entre t1 igual a 1 segundo y t2 igual a 2 segundos. Y en el inciso B nos piden calcular la velocidad media en dicho intervalo. La figura de abajo muestra la situación del ejercicio, por lo que la utilizaremos como base para realizar un diagrama que nos permita comprender mejor la situación problemática y ubicar mejor los datos. Comenzaremos trazando un eje X que apunta en la dirección en que corre el guepardo, de manera que nuestros valores serán positivos. El origen se coloca en el vehículo y luego marcamos las posiciones iniciales del guepardo y del antílope. Aquí está el punto de partida del guepardo con una x sub 0 igual a 20 metros en el tiempo t igual 0. ¿Y por qué este es el punto de partida del guepardo? Porque acá es donde comienza todo. El guepardo está acechando 20 metros al este del observador al antílope, en el tiempo t igual 0. Es decir, que a partir de esa posición y de ese tiempo es que comienza el ataque, por eso ese es el punto de partida. Ahora colocamos la posición del antílope, que es 50 metros al este del observador. Y para completar el diagrama ponemos el tiempo t1 igual a 1 segundo con su respectiva posición, que en este caso va a ser x1, que es una incógnita. Y luego ponemos t2 igual a 2 segundos en la posición x2, que también es una incógnita. Y precisamente tenemos que buscar a estas dos incógnitas para dar solución al inciso A, donde nos dan de dato un intervalo de tiempo que va de t1 igual a 1 segundo a t2 igual a 2 segundos. Y tenemos que buscar el desplazamiento del guepardo en ese intervalo de tiempo. Es decir, tenemos que buscar a delta x, o el cambio de posición o variación de la posición, para ese intervalo de tiempo. Y esta variación, este desplazamiento, va a ser igual a la posición final, o sea, x2, menos la posición inicial, que es x1. Y ambas son incógnitas, por lo que tenemos que tomar la ecuación que nos da el ejercicio y sustituir en ella el tiempo que le corresponde a cada posición. Es decir, que para hallar x1 tenemos que tomar el tiempo que le corresponde a esa posición, o sea, t1, y sustituirlo en la ecuación que nos da el ejercicio. Y hacemos lo mismo con x2. Simplemente sustituimos el tiempo que le corresponde, que es t2, en esa ecuación y listo. Y nos quedará que x1 va a ser igual a 20 metros más 5 metros por segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Realizamos las operaciones matemáticas y nos queda que x1 va a ser igual a 25 metros. Para hallar la segunda posición, es decir, x2, realizamos el mismo procedimiento que utilizamos para hallar la primera posición. Tomamos el tiempo que le corresponde a esa posición y lo sustituimos en la ecuación que nos da el ejercicio. Y nos quedará que x2 va a ser igual a 20 metros más 5 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado. Y ahora realizamos los cálculos correspondientes, quedando 20 metros más 5 metros por segundo cuadrado por 4 segundos cuadrados. Realizamos la multiplicación de 5 por 4, que es 20, simplificamos los segundos y nos quedará que x2 va a ser igual a 20 metros más 20 metros, que es 40 metros.
Y ahora que ya tenemos calculadas las posiciones, podemos hallar el desplazamiento, que es lo que nos pide este inciso. Y nos quedará que el desplazamiento en este intervalo de tiempo va a ser igual a la posición 2 menos la posición 1. Es decir, 40 metros menos 25 metros, que va a ser igual a 15 metros. Y este es el resultado final del inciso A. En el inciso B tenemos que calcular la velocidad media en dicho intervalo, en el mismo intervalo que el inciso anterior, y la velocidad media tiene su fórmula. La velocidad media va a ser igual a la resta de las posiciones del intervalo, es decir, a la resta de x2 y x1 sobre la resta de los tiempos que le corresponden a esas posiciones, que serían t2 menos t1. Recuerden que la resta de las posiciones del intervalo es lo mismo que el desplazamiento que hayamos en el inciso anterior. Así que ya podemos poner que la velocidad media va a ser igual a 15 sobre la resta de los tiempos de ese intervalo, donde t2 es 2 segundos y t1 es 1 segundo. Mantenemos el numerador y efectuamos la resta en el denominador y nos quedará 15 metros sobre 1 segundo, por lo que la velocidad media va a ser igual a 15 metros por segundo. El inciso C dice: deduzca una expresión general para la velocidad instantánea del guepardo en función del tiempo, y con ella calcule la velocidad en el tiempo igual a 1 segundo y en el tiempo igual a 2 segundos. Para hallar una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo, lo que hay que hacer es derivar la expresión de x, o sea, la expresión que nos da el ejercicio con respecto a t, que es el tiempo. Y bueno, al derivar la expresión vemos que la derivada de una constante es 0, y cuando tenemos que derivar el miembro que tiene t, hay que recordar la propiedad que dice que para cualquier n, la derivada de t a la n es n por t a la n menos 1. Entonces, la derivada de t al cuadrado sería 2 por t a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, por lo que nos quedará que la derivada de t al cuadrado va a ser igual a 2t a la 1. Y como es a la 1 no se pone y se queda solo en 2t. Ya sabemos que la derivada de 20 metros va a ser 0 porque es un número, es una constante que no tiene ninguna t. Es decir, que no se está multiplicando por ningún tiempo. Y en la segunda parte de la ecuación tenemos un número que está multiplicando al tiempo al cuadrado, y como ya sabemos cómo se deriva el tiempo al cuadrado, mantenemos ese número pero por la derivada del tiempo al cuadrado. Es decir, 5 metros por segundo al cuadrado, que multiplica a 2t. Y este resultado sería la expresión general para la velocidad instantánea. Ahora lo único que faltaría sería multiplicar los números para que la expresión quede más reducida y más bonita, quedándonos que la expresión general para la velocidad instantánea va a ser igual a 10 metros por segundo cuadrado, que multiplica al tiempo. Y ya con esta expresión general podemos calcular la velocidad instantánea cuando el tiempo vale 1 segundo y cuando el tiempo vale 2 segundos. Solo tenemos que sustituir en la expresión los valores del tiempo que nos da el ejercicio. En el tiempo igual a 1 segundo, la velocidad instantánea va a ser igual a 10 metros por segundo al cuadrado por 1 segundo, por lo que la velocidad instantánea va a ser igual a 10 metros por segundo. En el tiempo igual a 2 segundos, la velocidad instantánea va a ser igual a 10 metros por segundo cuadrado por 2 segundos. 10 por 2, 20, por lo que la velocidad instantánea va a ser igual a 20 metros por segundo. Y acá termina el ejercicio de hoy. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal, regalarme su like y compartir el video para que esta comunidad siga creciendo.